El desprecio en la esquina y la carpeta vacía. La esquina de la calle Novena y Avenida Central era, a las 3 de la tarde, un hervidero de tráfico, calor y delitos menores. Javier, vestido con una chaqueta gris desgastada y jeans limpios pero viejos, se apoyaba contra una pared de ladrillo, observando con una intensidad que nadie notaba. No parecía un agente de la ley, parecía un hombre esperando el autobús. Javier era un agente de asuntos internos de alto nivel, un fantasma dentro del propio cuerpo policial, y había estado vigilando esa zona durante semanas. Tenía la sospecha de que la Delegación Novena, la comisaría del sector, estaba permitiendo un floreciente microtráfico a cambio de sobornos. Su objetivo principal era el oficial Morales, un policía corpulento y notorio por su arrogancia y por llevar siempre unas gafas de sol que ocultaban su mirada. Morales era el dueño de la calle. Justo en ese momento, una escena cotidiana, pero reveladora, se desarrollaba frente a Javier. Una anciana, visiblemente angustiada, se acercó al vehículo patrulla estacionado donde Morales y su compañero estaban charlando tranquilamente, ignorando el flujo de peatones. «Oficial, por favor. Acaban de robarle el bolso a mi nieta». Fue un hombre con chaqueta roja, bajó corriendo por esa calle, suplicó la anciana, señalando una vía lateral. El oficial Morales ni siquiera se quitó las gafas de sol. Miró a la anciana con condescendencia. «Señora, tiene que venir a la delegación a llenar un informe. No tenemos tiempo para estar persiguiendo carteristas en este momento. Vuelva a la comisaría». El compañero de Morales puso en marcha la patrulla, y ambos se alejaron lentamente, ignorando la desesperación de la mujer y el grito de un transeúnte que confirmaba la dirección del ladrón. Javier sintió una punzada de rabia fría. No era solo negligencia, era una omisión deliberada. El oficial ignoró a la víctima porque estaba demasiado ocupado protegiendo su verdadero negocio. Decidido a intervenir, Javier salió de su escondite y caminó hacia la anciana para ofrecer ayuda. En ese momento, la patrulla de Morales, que solo había avanzado media cuadra, se detuvo abruptamente. El oficial Morales bajó del vehículo, no para ir tras el ladrón, sino para interceptar a un vendedor ambulante que no le había pagado la cuota semanal. Javier vio su oportunidad. Tenía que documentar la corrupción, pero la injusticia del momento lo superó. Tenía que intervenir, aunque eso pusiera en riesgo la operación. Caminó rápidamente hacia la patrulla y se dirigió directamente al oficial Morales, quien estaba intimidando al vendedor. «Oficial Morales, necesito hablar con usted. Lo acabo de ver ignorar el reporte de robo de esa señora y en cambio, está aquí molestando a este comerciante», dijo Javier, manteniendo un tono bajo pero firme. Morales se giró, su rostro un estudio de desprecio absoluto. Escaneó a Javier de arriba abajo, juzgándolo por su ropa común. «¿Y quién demonios eres tú para darme órdenes, civil? ¿Un justiciero? Vete de aquí antes de que te ponga una multa por obstrucción a la vía pública. Los policías estamos ocupados, no tenemos tiempo para ciudadanos entrometidos». «Soy un oficial», dijo Javier, extendiendo la mano y sacando de su chaqueta una pequeña carpeta de cuero. Morales ni siquiera la tomó. Hizo un gesto despectivo. «¿Una carpeta? ¿Me vas a leer la cartilla? Vete a casa, aburrido». Policías lo ignoraron en la calle, hasta que muestres algo más que una carpeta vacía. El compañero de Morales se rió abiertamente desde el vehículo. La humillación era pública. Morales empujó suavemente a Javier para quitarlo de su camino. Javier detuvo su mano a la altura de su pecho. El momento de la sutileza había terminado. Morales había cruzado la línea del decoro, y ahora, de la ley. Javier no abrió la carpeta. En lugar de eso, con un movimiento rápido y preciso, se llevó la mano al interior de su chaqueta, a la altura del hombro, y sacó el objeto que la carpeta debía contener, una placa plateada, gruesa y brillante, que capturó el reflejo del sol. La placa no era la placa de cobre estándar de la policía local. Era la placa de asuntos internos con el distintivo sello del alto comisionado, un símbolo de autoridad que rara vez se veía fuera de la jefatura. Y debajo, una insignia que decía, investigador jefe. El oficial Morales, cuyas pupilas apenas se distinguían detrás de sus gafas oscuras, sintió como el color abandonaba su rostro. Reconoció el brillo del metal y el distintivo del sello. El ciudadano entrometido era, de hecho,
la única persona a la que un policía corrupto temía de verdad. El desprecio se evaporó, reemplazado por un miedo paralizante. La calle se había detenido, y Javier, el hombre invisible, estaba a punto de cambiar el destino de la Delegación Novena. Capítulo 2. El silencio del poder y la falsa intervención. El aire en la esquina se hizo espeso y pesado, como si el propio asfalto hubiera absorbido el calor de la confrontación. La luz del sol se refractaba en la placa de asuntos internos que sostenía Javier, y el brillo era un faro de pánico para el oficial Morales. El corpulento policía se quedó inmóvil, sus manos se alejaron de Javier, y su rostro, ya visible sin la ayuda de sus gafas de sol que se cayeron al suelo, estaba una máscara de terror. Su compañero en la patrulla, que se había reído segundos antes, apagó la radio y se quedó petrificado al volante. Oficial Morales. La voz de Javier era baja, cortante y no dejaba lugar a dudas. Identifíquese de inmediato. Usted acaba de cometer una obstrucción a una investigación federal en curso y una omisión de deber documentada. Y, francamente, me acaba de amenazar. Lo que usted llamó carpeta vacía, ahora es el inicio de su expediente. Morales balbuceó, incapaz de formar una frase coherente. Intentó recuperarse, pero la presencia de la placa y la absoluta calma de Javier lo desarmaron. Sabía que la placa de asuntos internos significaba que el escrutinio iba más allá de un simple regaño, significaba una depuración total. Yo no sabía, señor. Yo solo, estábamos en una operación de vigilancia, mintió Morales desesperadamente, tratando de inventar una coartada en el acto. Usted estaba extorsionando a un vendedor ambulante e ignorando a una ciudadana que requería ayuda policial. Tengo el audio de la patrulla y varios testigos, replicó Javier, sin alzar la voz. Su verdadera amenaza era el registro meticuloso de sus acciones. Javier no iba a arrestar a Morales allí mismo. Su objetivo era la delegación, no un arresto menor. Su operación de vigilancia ha terminado. Regrese a su vehículo, Morales. Quiero que usted y su compañero escolten a la señora que acaban de ignorar hasta la delegación. Asegúrese personalmente de que se tome su declaración y que inicie la búsqueda del carterista que huyó por la calle lateral. Morales, humillado y doblegado, no se atrevió a protestar. Sabía que era una orden de cobertura, pero tenía que obedecer. Era la forma de Javier de decirle, todavía tienes que trabajar para mí. Ese sí, señor. De inmediato, tartamudeó Morales, recogiendo sus gafas rotas del suelo. El oficial Morales y su compañero, con una velocidad que no habían mostrado antes, condujeron la patrulla de vuelta hacia la anciana, que los miraba con sorpresa. La escena fue un despliegue de servicio repentino e inexplicable para los transeúntes, un giro de 180 grados. Javier, con la placa guardada de nuevo en su chaqueta, se acercó al vendedor ambulante intimidado. Le entregó una tarjeta discreta. Si vuelve a tener problemas con este oficial o con cualquier otro en esta delegación, llámeme. Yo me encargo, dijo Javier. Luego, Javier se dirigió hacia la delegación novena, a solo 2 cuadras de distancia. La confrontación había sido un éxito táctico, había establecido su autoridad sin levantar sospechas entre los mandos superiores corruptos, y había conseguido que el principal sospechoso, Morales, hiciera exactamente lo que debía haber hecho desde el principio. Al llegar a la delegación, una estructura de concreto frío y descolorido, Javier no se dirigió a la recepción. Se dirigió al sótano, al archivo. Tenía que encontrar el punto débil del sistema antes de iniciar el ataque frontal. En ese momento, el oficial Morales llegó a la delegación, escoltando a la anciana. Su rostro era ceniza. Al ver a su capitán en el pasillo, supo que el pánico se estaba propagando. El simple hecho de que un agente de asuntos internos hubiera mostrado su placa en la calle, era una declaración de guerra para la delegación novena. Javier no había dicho una palabra por radio, pero su placa había cambiado la operación entera. Capítulo 3. El archivo fantasma y la sombra de la corrupción. Javier no era tonto. Sabía que su confrontación con el oficial Morales solo había ganado tiempo y sembrado el pánico. La verdadera batalla se libraría dentro de los muros de la delegación novena. Mientras Morales, pálido y sudando frío, intentaba inventar una historia coherente para su capitán sobre por qué había escoltado a la anciana, Javier se movía por el sótano de la delegación.
No se había anunciado, no había pedido permiso. Su placa de asuntos internos era un pase de entrada tácito. El sótano olía a moho y a papeles viejos, el lugar donde se enterraban los errores y los secretos del sector. Javier no buscaba expedientes de casos, buscaba la historia operativa de la delegación. Se dirigió al archivo de registros de turnos y vehículos. Su teoría, forjada por semanas de vigilancia discreta, era simple: la corrupción no es sutil. Necesita tiempo y espacio. Si el oficial Morales estaba protegiendo el microtráfico, Morales necesitaba estar en el lugar y hora correctos. Javier encontró el registro de la patrulla de Morales. Se sentó en un banco polvoriento y comenzó a revisar las entradas de los últimos 6 meses, comparándolas mentalmente con sus propias notas de vigilancia y con los informes de crímenes menores que habían sido sistemáticamente ignorados. El patrón era tan obvio que era casi un insulto a la inteligencia. El capitán Díaz le había asignado a Morales, de forma constante, la vigilancia de las zonas muertas, murmuró Javier para sí mismo. Calles sin cámaras, patrullajes rutinarios con horarios fijos, y, crucialmente, una asignación recurrente y extrañamente insistente para la vigilancia del depósito de vehículos entre las 2 y las 4 de la tarde, justo la franja horaria de mayor actividad del narcomenudeo. Pero había algo más. En los archivos de mantenimiento, encontró una orden de servicio recurrente: el micrófono de la patrulla asignada a Morales siempre estaba fallando o requería reparación. El capitán Díaz había usado el desprecio por la tecnología para crear un agujero negro de rendición de cuentas. Mientras Javier estaba sumergido en los archivos, el capitán Díaz, un hombre con un bigote gris y una ambición sin límites, irrumpió en el sótano, con la furia apenas contenida. Había sido alertado por el comisario de la delegación sobre la intrusión de un topo de asuntos internos. «Usted, investigador jefe», gritó Díaz, su voz resonando en el sótano. «No tiene jurisdicción para husmear en mis archivos sin una orden formal de la fiscalía. Esto es acoso operativo. Muestre sus credenciales y váyase de mi delegación». Javier se levantó lentamente, sus ojos fijos en Díaz. Cerró el libro de registro que sostenía, pero no lo soltó. «Capitán Díaz. Soy el investigador jefe Javier. Y la razón por la que estoy aquí es usted», dijo Javier con una frialdad desarmante. Díaz bufó, recuperando la confianza al estar en su territorio. «Si Morales cometió un error administrativo, lo corregiré. Pero usted no va a acusar a mis hombres de corrupción por un simple reporte de robo ignorado». «No lo acuso por el robo ignorado, capitán», replicó Javier. «Lo acuso de ser el arquitecto de la omisión. Su agente, Morales, estaba siendo pagado por no ver. Y usted estaba siendo pagado para asegurarle que el micrófono de su patrulla siempre fallara y que nadie más estuviera patrullando la zona crítica entre las 2 y las 4 de la tarde». Díaz palideció. «¿De qué está hablando?». «Hablo de este registro, capitán», dijo Javier, señalando el libro. «Usted le asignó a Morales la vigilancia del depósito de vehículos 37 veces en el último trimestre. El depósito está vacío, capitán. Es una excusa de papel para un patrón de encubrimiento». Javier puso el libro de registro en una fotocopiadora vieja y desgastada que encontró en la esquina. La máquina comenzó a zumbar ruidosamente, duplicando las páginas. «Mi jefe no me envió aquí solo para investigar a un oficial corrupto. Me envió para encontrar el cáncer», dijo Javier, mirando a Díaz. «Y el cáncer siempre empieza por la cabeza. Usted ignoró mi placa en la calle porque pensó que no tenía pruebas. Ahora tengo las pruebas de su complicidad con Morales en su propio archivo». Díaz estaba furioso, pero paralizado. Estaba atrapado en una red de evidencia burocrática creada por él mismo. Javier terminó de fotocopiar. Levantó la vista hacia el capitán y le dedicó una mirada de autoridad absoluta. «Ahora, capitán, vamos a ir a su oficina. Usted me entregará su arma de servicio y su placa. Y luego, usará su radio para notificar a la jefatura que el investigador jefe Javier se ha hecho cargo de la delegación 9 por una reestructuración administrativa urgente. Este es el final de su operación». Javier, el hombre que fue ignorado y despreciado, estaba a punto de usar el sistema y la radio del capitán para cerrar la delegación y destapar la corrupción desde el más alto escalafón.
La transmisión que nadie esperaba y el fin del silencio. El capitán Díaz se encontraba acorralado. La frialdad profesional de Javier, respaldada por el peso del libro de registros y las fotocopias recién hechas, era más aterradora que cualquier confrontación física. Javier, el investigador jefe, condujo al capitán hasta su despacho. El acto de rendición fue rápido y humillante. Díaz entregó su arma y su placa, despojado de su autoridad en el mismo lugar que había usado para ejercerla con impunidad. Ahora, capitán, ordenó Javier. Siéntese en su silla y haga la llamada. Díaz se sentó frente al micrófono de la radio principal de la Delegación Novena, el mismo aparato que había ordenado a Morales mantener en silencio. Sus manos temblaban mientras encendía el equipo. ¿Qué digo exactamente?, preguntó Díaz, con la voz apenas un murmullo. Javier, de pie detrás del capitán, dictó el mensaje, un golpe maestro de contrainteligencia. Diga esto, palabra por palabra. Central de la Delegación Novena a Jefatura. Solicitamos la presencia inmediata del Comisario General de Operaciones. Informamos de una reestructuración administrativa urgente en la delegación. El investigador jefe Javier ha tomado el mando. La prioridad es la captura de los activos no autorizados en la zona. Repito, presencia inmediata del Comisario General. El mensaje era críptico para el público, pero su significado era explosivo dentro de la jerarquía policial. Al llamar al comisario general, Javier se aseguraba de que la investigación no pudiera ser enterrada por mandos intermedios. Y al mencionar activos no autorizados, implicaba que la policía misma era el objetivo del operativo. Díaz, sintiendo el peso de la placa de Javier, transmitió el mensaje. La voz del capitán, ahora llena de una tensión desesperada, resonó en la jefatura y en las patrullas cercanas. Policías lo ignoraron en la calle, hasta que mostró su verdadera placa y el capitán usó la radio. La respuesta de la jefatura fue inmediata, confusión y alerta máxima. Minutos después, la escena exterior de la Delegación Novena era una maraña de sirenas y vehículos de la jefatura, incluyendo autos indistintivos de asuntos internos y el vehículo oficial del comisario general. Javier, saliendo del despacho con el capitán Díaz bajo custodia, se encontró con una sala principal llena de oficiales de la novena, todos mirando a su capitán con incredulidad. El oficial Morales estaba allí, aún conmocionado por la mañana, y su rostro se descompuso al ver a su jefe esposado y custodiado por el civil de la chaqueta gastada. Javier no esperó. El comisario general llegó y, con un asentimiento breve, le dio a Javier el control. Javier se dirigió al resto de la delegación. Oficiales. Sus tareas de patrullaje han sido ignoradas. Sus informes han sido manipulados. Sus protocolos han sido vendidos. El capitán Díaz está bajo arresto por cargos de encubrimiento y obstrucción de la justicia. Javier se detuvo frente al oficial Morales. Sacó la carpeta de cuero que Morales había despreciado horas antes. Oficial Morales. Hace unas horas, usted se rió de mí y me dijo que mi carpeta estaba vacía. En realidad, estaba reservada para usted y para la información que acabo de extraer del archivo de su capitán. Usted está bajo arresto por negligencia reiterada y presunta participación en redes de extorsión. Morales fue esposado ante la mirada de sus compañeros. El golpe final de Javier fue para la anciana y su nieta. Usando la radio de la central, Javier lanzó una orden simple y poderosa. Central a todas las unidades. La prioridad operativa de la Delegación Novena se restablece. El informe de robo a la ciudadana en calle Novena y Central está activo. Todo el personal de turno saldrá a buscar al sospechoso de chaqueta roja. El servicio al ciudadano es la única operación en curso. El silencio de la corrupción había terminado. La Delegación Novena, bajo el mando de Asuntos Internos, se vació de golpe, con todos los oficiales de turno, incluyendo los que se habían quedado, saliendo a cumplir su verdadero deber. Javier observó cómo el último vehículo salía de la delegación. Se dirigió al escritorio de la recepción. No se sentó, se quedó de pie. La verdadera batalla había terminado, ganada con la paciencia de la vigilancia, el coraje de la confrontación, y el golpe estratégico de la autoridad. La delegación había sido saneada. El hombre que había sido ignorado se había asegurado de que, a partir de ese día, ninguna súplica ciudadana volviera a ser ignorada en la calle Novena.
El precio de su discreción había sido la rendición de los corruptos, y el sonido de su placa había resonado más fuerte que cualquier sirena.